Nunca falta esa tía que se lleva todas las miradas. El primo que se ríe cuando no debe. Y el que solo quiere la herencia de la abuela. Amor. Pero ya que todos están aquí, ¿qué tal una película? ¿Qué te pico un tema? Una que está recién llegando del cine a Max. Más, mucho más que ver. Soy Carmen Reyes, dueña de una revista que revolucionó la industria en Guatemala.
Hola, muy buenas tardes a todos, de parte del Centro Universitario de Alternativas Médicas a esta serie de conferencias gratuitas. El día de hoy tenemos un muy interesante tema que es sobre el uso del cannabis medicinal. Y para eso tenemos el gusto de presentar a la licenciada Mariel Sánchez. Ella es una profesional con más de 7 años perteneciendo a un equipo de una de las escuelas más emblemáticas en el área de la medicina alternativa y complementaria, como es el Centro Universitario de Alternativas Médicas. Ella está en contacto con el cannabis medicinal desde el año 2011, actualmente aplicando los conocimientos de ambas licenciaturas, combinándolos con el uso del cannabis medicinal. Ella tiene pacientes tratados con aceites comestibles e infusiones medicinales con patologías como artritis, adicción al tramadol, derrame cerebral, insomnio, trastornos de alimentación, alcoholismo y cáncer y dolor crónico. Ella actualmente se encuentra haciendo investigaciones del uso medicinal del cannabis en los comestibles, trabajando también en una línea de bebidas e infusiones canábicas para tratar el alcoholismo, ya con algunos casos de éxito. Le doy la palabra, licenciada. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Antes que nada, al parecer creo que sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, licenciada, le escuchamos bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Pues bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Mariel Sánchez, como bien les comentaron hace un momento. En resumen, soy una apasionada del cannabis medicinal. Mi formación empezó al respecto del tema por ahí del año 2017, 2016 más o menos, en el cual pues antes no había tanta apertura por parte de instituciones académicas y en aquel entonces el conocimiento era de carácter autodidacta y posteriormente gracias al Centro Universitario de Alternativas Médicas y a otras instituciones tanto nacionales como internacionales que abrieron sus puertas, sus aulas a capacitar a las personas de una manera más formal dentro del tema del cannabis medicinal, pues bueno, pude tomar diferentes capacitaciones relacionadas justamente con este tema. Específicamente, pues bueno, he tomado algunas capacitaciones ya a nivel formal en algunas universidades de, tanto mexicanas como de Ecuador, Colombia y Estados Unidos al respecto de lo que es el uso precisamente de cannabis medicinal, elaboración de fórmulas magistrales, lo que es en su momento, ¿no? La autorización sanitaria, que bueno, el tema legal es muy fluctuante y lo que era vigente hace un tiempo ya no lo es tanto. Uso veterinario de cannabinoides, entre otras áreas de interés respecto al tema como la endomedicina. Este tema me apasiona mucho. Yo en realidad en estas charlas, tanto en las conferencias gratuitas que de pronto damos por parte del Centro Universitario de Alternativas Médicas, como también en las clases, ¿no? Que me invita amablemente mis compañeros de Cuamed. Siempre compartimos al respecto de este tema a través de una charla que para mí es una conversación de un tema que me gusta, ¿no? Y trato de hacerlo lo más simple posible para las personas que nunca han tenido un acercamiento con esta planta. Específicamente, bueno, hemos dado diferentes pláticas en torno a aplicaciones específicas del cannabis medicinal o de la terapia basada en cannabinoides. A lo largo de estas charlas gratuitas hemos abordado justamente el tema de cannabis y dolor, hemos abordado también preguntas generales del cannabis medicinal. En esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar de otra de las patologías de más interés en torno a sus aplicaciones con cannabis, que es la epilepsia, justamente, ¿no? Y también justamente es una de las patologías que ha reportado mayor evidencia en torno a los beneficios que se pueden obtener mediante el cannabis medicinal. Entonces, el día de hoy vamos a dedicar la charla de cannabis medicinal específicamente al tema de la epilepsia. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Ok, bueno.
Como yo les comentaba en un inicio, a mí me gusta mucho que estos temas se hablen lo más digeribles posibles. ¿Por qué? Porque las personas que se acercan a buscar información en torno al cannabis no solamente es el personal médico o terapeutas o personal de la salud en general, sino también se acercan muchos pacientes, muchos usuarios medicinales que desde hace algún tiempo quizás se han ido beneficiando o personas que se quieren acercar recientemente al uso del cannabis medicinal y no han tenido oportunidad y buscan información. Entonces, también me gusta que estas charlas sean lo más digeribles posibles. Para lo cual, pues bueno, siempre me gusta iniciar todas las charlas en torno a lo que es la terapia basada en cannabinoides, presentándoles justamente una imagen de lo que es la planta del cannabis. A la derecha podemos ver una planta de cannabis. El nombre científico es Cannabis sativa L. ¿Sale? Ese es el nombre taxonómico, el cual significa bastón que crece de la tierra. Ese es el nombre de la especie en general. Y bueno, tenemos aquí lo que es la planta de marihuana a la derecha y a la izquierda tenemos a la planta del cáñamo. Son plantas prácticamente idénticas, ¿no? Que van a compartir características incluso físicas externas, pero también de carácter metabólico. Eh, pero van a tener una diferencia, ¿no? Una diferencia que va a radicar en la concentración de los compuestos medicinales que van a tener cada una de ellas. Generalmente cuando ustedes se acercan a buscar información en torno al cannabis medicinal, la mayoría de ustedes traen mucho la idea de que la única molécula medicinal dentro de la planta del cannabis es el CBD. ¿Por qué? Porque, bueno, es la más popular, ¿no? Y la más asociada a ciertos beneficios. Sin embargo, vamos a ir platicando con respecto a que hay otras moléculas más implicadas dentro del uso medicinal del cannabis. Ahora bien, ¿por qué menciono el aspecto del CBD? Bueno, porque ahorita que hablamos del cáñamo, ¿no? Y de la marihuana, la diferenciación entre una u otra no solo va a radicar en el uso industrial que se le ha dado al cáñamo por años, ¿no? Para elaborar papel, fibra, telas, hilos, hay hasta quien habla de un biocombustible, ¿no? No solamente va a radicar en la parte industrial esta diferenciación, sino también en la concentración que vamos a encontrar de CBD tanto en el cáñamo como en la marihuana, ¿no? Vamos a ver que para que una planta a nivel internacional sea considerada como cáñamo, tiene que tener menos del 1% de psicoactividad, es decir, de THC. Ahorita quizás van a decir, pero ¿qué es CBD y qué es THC? Bueno, vamos a ver que el famosísimo CBD, ¿no? Que es el más asociado a la parte medicinal, como habíamos estado comentando, forma parte de un grupo de compuestos químicos llamados cannabinoides, ¿vale? Ok, bueno, hasta aquí tenemos la idea de que la planta como tal es medicinal, pero ¿por qué es medicinal? Porque va a tener diferentes compuestos, entre ellos lo que son los cannabinoides, ¿no? Pero también otros dos compuestos más de los cuales hablaremos más adelante, que son medicinales. ¿Pero qué son los cannabinoides? Ok, van a ser compuestos químicos que van a actuar sobre receptores cannabinoides. ¿Ok? ¿Y dónde están esos receptores cannabinoides? Van a estar presentes en el cuerpo humano. ¿Ok? En el cuerpo humano, específicamente en un sistema que se conoce como sistema endocannabinoide. Así como nosotros tenemos un sistema digestivo, un sistema respiratorio, etcétera, también vamos a tener lo que es un sistema endocannabinoide. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, este sistema endocannabinoide, chicos, no solamente lo vamos a encontrar en el cuerpo humano, sino que también se ha encontrado que todos los animales prácticamente tienen sistema endocannabinoide. Hoy en día, antes se pensaba que solo en los mamíferos, se ha encontrado que también otros animales que no son mamíferos, incluso en algunos tipos de medusas, se ha encontrado el sistema endocannabinoide. Se sabe que exceptuando a los insectos, la mayoría de los animales van a tener este sistema. Esa es la razón por la cual hay aplicaciones veterinarias
de lo que es la terapia basada en cannabinoides, porque todos los animales vamos a tener este sistema endocannabinoide y específicamente estos receptores que van a formar parte del sistema endocannabinoide. De tal suerte que, pues bueno, estos receptores van a actuar sobre estos cannabinoides, que son los compuestos químicos, van a actuar justamente en estos receptores. ¿Para qué? Para generar un efecto directo sobre la liberación de ciertos neurotransmisores en nuestro cerebro. Más adelante les va a quedar más claro porque vamos a hablar un poquito más a profundidad de lo que es el sistema endocannabinoide. ¿Ok? Vamos a encontrar en términos de cannabinoides que existen 3 tipos de estos, ¿sale? Podemos encontrar los fitocannabinoides o cannabinoides exógenos, que en este caso esto significa que van a provenir de una planta, o sea, en este caso la planta del cannabis, una fuente externa al cuerpo humano, por eso son exocannabinoides o cannabinoides exógenos o fitocannabinoides provenientes de una planta. Por otro lado, también vamos a encontrar a los endocannabinoides. ¿Qué significa esto, chicos? Que nosotros también vamos a producir nuestros propios cannabinoides de manera endógena, ¿sale? Entonces, también por otro lado, cabe mencionar, y es un dato bastante interesante, que la planta del cannabis es un ser vivo, eso nunca hay que quitárnoslo de la cabeza. Por tanto, la planta va a tener su propio metabolismo. Y se dice que la planta cuando está fresca y viva únicamente puede sintetizar a lo que son los cannabinoides en un estado ácido, ¿vale? ¿Por qué les menciono esto? Ahorita vamos a entender por qué. Y bueno, cuando se encuentran los cannabinoides en estado ácido, cabe mencionar que estas moléculas son muy volátiles, entonces cuando ocurre un cambio de temperatura, el mismo proceso de maduración de la planta, de curado y secado en su momento después de la cosecha, pues bueno, va a generar que los cannabinoides que se encontraban en estado ácido pasen a estado neutro. ¿Esto por qué es importante? Porque el famosísimo CBD, cuando la planta está fresca y viva, únicamente lo podemos a poder encontrar en estado ácido, de manera de CBDA, o sea, CBD ácido. Pero a partir de estos fenómenos que les comentaba por acá, que se conoce como descarboxilación, pues bueno, lo que se encontraba en estado ácido pasará a estado neutro. Es decir, lo que se encontraba en forma de CBDA pasará a CBD. Lo que se encontraba en forma de otro cannabinoide, por ejemplo, es el THC. Lo que se encontraba en forma de THCA pasará a THC. Ahora, van 2 veces dentro de los pocos minutos que llevamos conversando que menciono al THC. Muy seguramente algunos de ustedes no ubican a lo que es el THC. Bueno, muchas personas al momento de que comenzamos a conversar sobre el cannabis medicinal, tienen reservas al respecto de la psicoactividad de la planta, ¿sale? Entonces, en este caso, el cannabinoide al cual se le atribuye ese efecto psicoactivo o el efecto psicomimético es el THC. En términos coloquiales y generales, cuando hablamos de la pachequez, ¿no? Que la mayoría de ustedes asocia o a veces las personas asocian a la planta con este estado. Aprovechando esta pausa, es importante mencionar la diferenciación entre el uso adulto y el uso medicinal, porque hay veces que las personas podrían beneficiarse a nivel terapéutico, pero gracias a los prejuicios o a las reservas y confusión que hay debido a la falta de información, terminan desechando la oportunidad de beneficiarse de una planta sumamente terapéutica. ¿A qué voy con esto? Que a veces una de las reservas principales que tenemos por parte de muchas personas antes de usar cannabis medicinal es decir, no, yo no quiero cannabis medicinal porque yo no quiero estar drogado, porque yo no quiero estar pacheco, no quiero estar marihuana. Ok, tenemos que saber 2 cosas, ¿no? Una, ya la empezamos a conversar hace ratito un momento, ¿no? El THC y el CBD, pues van a generar efectos distintos, ¿sale? Y ahorita vamos a ver por qué. Pero, bueno, decíamos, recapitulando nuevamente, el THC es el cannabinoide al cual se le atribuye la psicoactividad de la planta, ¿sale? Otro aspecto es algo tan simple y sencillo como la dosis. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo les he estado diciendo que el THC produce un efecto psicoactivo, que creen, también vamos a ir viendo que va a poseer propiedades medicinales también.
Es decir, el uso medicinal no va a ser exclusivo del CBD, también del THC y de otros cannabinoides más. Hablamos hace un momento de lo que son los cannabinoides, pero algo que no les mencioné es que hoy en día se sabe que existen más de 700. Entonces, dentro de esos 700 sería una visión muy reduccionista el pensar que el CBD o el cannabidiol es el único cannabinoide medicinal, ¿sale? En este caso, a lo que voy con esto es, en cuanto a la dosis, yo les decía, diferenciar el uso adulto del uso medicinal. El uso adulto, ¿qué va a buscar? Entre paréntesis, chicos, el uso adulto es el mal llamado uso recreativo de la planta, el uso lúdico. Entonces, el uso adulto o el uso lúdico de la planta lo que va a buscar es una dosis que te lleve a una alteración de la conciencia. Punto. Mientras que el uso medicinal lo que va a buscar es una dosis óptima que te lleve a obtener un beneficio terapéutico. ¿Cuál? La de cada uno de los individuos que decidan usar cannabis medicinal, porque este dato también es muy importante. En términos de cannabis medicinal, hay que tener muy claro que la dosificación no es lineal. No, este tratamiento es un tratamiento altamente individualizado, ¿sale? No siempre una dosis baja me va a dar un beneficio alto, pero lo mismo pasa también con una dosis alta. Una dosis alta no siempre me va a dar un beneficio alto. La dosis que me va a dar un beneficio alto y adecuado va a ser la dosis óptima, ¿sale? Entonces, muy diferentes el uso adulto y el uso medicinal. Por tal razón, si se elabora una correcta dosificación, aunque se esté utilizando THC de manera medicinal, la persona no tendría por qué presentar psicoactividad. ¿Ok? Ahora bien, es importante también comentar lo siguiente. Antes de avanzar, permítanme un segundo para compartir nuevamente la pantalla. Ok, antes de avanzar con el siguiente punto, me gustaría comentar que, bueno, para los que nos acompañen en la capacitación que vamos a dar, pues ya estaríamos profundizando un poquito más en estos aspectos. Sin embargo, me gustaría compartirles el pizarrón. Un momento. Bueno, creo que no puedo, pero se los voy a comentar así. Ahorita hicimos una pequeña diferenciación entre el uso adulto y el uso medicinal. También hay que diferenciar que existen tres tipos de productos que yo puedo encontrarme en el mercado. Eh, Cabe mencionar que cada uno de estos va a tener particularidades distintas y por ende una dosificación distinta. Ya los que nos acompañen, pues dentro de la capacitación tenemos un módulo que justamente habla de dosificación, pero vamos a encontrar tres tipos de productos. El primer tipo de producto se conoce como aislado o en inglés lo podemos encontrar en la bibliografía como isolated. ¿Qué significa esto? Que va a ser un producto derivado de cannabis que únicamente va a contener un solo cannabinoide. Generalmente, ¿no? Los aislados más comunes que nos podemos encontrar son aislados de CBD, que únicamente van a tener este cannabinoide, ¿vale? Otro tipo de producto van a ser los productos de amplio espectro. ¿Qué significa que un producto sea de amplio espectro? Que va a contener CBD, por ejemplo, pero también va a contener otros cannabinoides más, pero no va a tener THC, es decir, no va a tener un cannabinoide psicoactivo, o sí lo puede tener, pero en una concentración extremadamente baja, es decir, menor al 1%. Eso en cuanto al amplio espectro. Y por último, vamos a encontrar productos de espectro completo. ¿Qué significa esto? Que van a ser productos que van a contener todos los cannabinoides, incluyendo al THC. Entonces, es importante tener en cuenta esto, esta información, antes de avanzar en el tema. ¿Por qué? Déjenme les comparto una diapositiva. Ok, me voy a pasar a esta otra presentación que tengo porque me gusta esta introducción porque va de la mano. Porque a la hora de yo trabajar con cannabis medicinal, tengo que tener en cuenta lo siguiente, qué síntomas se quieren aliviar. A veces las personas tienen la idea de que el cannabis medicinal va a ayudar a quitarme una enfermedad en específico. No, en realidad lo que busca la terapia basada en cannabinoides es aliviar síntomas específicos. Yo les comentaba hace un momento de un sistema endocannabinoide, ¿no?
¿Qué va a buscar? ¿Qué va a buscar el cannabis en relación a este sistema endocannabinoide? Una manutención de este sistema, ¿sale? Por ende, lo que busca la terapia basada en cannabinoides es aliviar síntomas. En el caso del tema del día de hoy, para los que se van integrando, vamos a hablar de epilepsia. En este caso, lo que se busca no es quitar la epilepsia, sino reducir las convulsiones. ¿Me explico? Eso en cuestión a la primera parte. La vía de administración es muy importante, por eso yo les comentaba el tipo de producto. Cuando empezamos hace ratito a conversar de los productos y hablamos un poquito de dosificación, es importantísimo tener en cuenta qué tipo de producto voy a utilizar, porque no es lo mismo dosificar un aislado que un amplio espectro, o que un espectro completo. ¿Sale? ¿Qué esperamos? Es importante antes de usar cannabis medicinal el tener toda esta información y también transmitírsela a los pacientes o a los consultantes. ¿Por qué? Porque yo les decía hace un momento que hay que tener en cuenta que la terapia basada en cannabinoides, chicos, no es una terapia lineal. Es decir, no siempre la dosificación, por ejemplo, asociamos los medicamentos o la dosificación de medicamentos, por ejemplo, con el ibuprofeno, ¿no? Que a lo mejor yo sé que si me tomo más miligramos de ibuprofeno voy a obtener un resultado mayor. En el caso del cannabis medicinal no es así. Hay que quitarnos esa idea. Y muchas personas se desesperan en el caso de los pacientes. ¿Por qué? Porque hay que encontrar la dosis óptima y esto solamente se hace yendo despacio utilizando tablas de seguimiento. Pero las personas a veces piensan que automáticamente en cuanto tomen la primera dosis de cannabis medicinal, todos sus problemas se van a arreglar y a veces pasa que en la primera toma sí hay alguna mejoría, pero no siempre es así. Y a veces el encontrar esta dosis óptima puede llevar algunas semanas. Entonces, educar a las personas en este aspecto para saber qué esperar, ¿sale? Y por supuesto la dosificación. Ahora, regresando a la otra presentación. A veces como el tema del cannabis medicinal ha sido un tema que se ha puesto de moda muy recientemente, pensamos que es algo nada más de hoy, pero chicos, en este planeta el cannabis a manera de medicina se ha utilizado desde hace mucho tiempo en culturas muy milenarias, como por ejemplo la civilización china, ¿no? Ellos incluso tenían ya un derivado de cannabis hecho con vino y cannabis para utilizarlo como un anestésico rudimentario para intervenciones quirúrgicas, ¿no? También por otro lado, ellos tienen un compendio de fitoterapia china en donde se mencionan justamente las plantas más importantes a nivel medicinal y ya se habla del cannabis, ¿no? También, por ejemplo, en India, ¿no? Se tenían usos registrados desde hace miles de años en términos de la migraña, por ejemplo, del delirium tremens, ¿no? Por otro lado, hablamos de los persas, ¿no? Que también le daban un uso muy medicinal, también espiritual, pero acá también tenían un uso interesante y eso se los comparto como dato, porque también es información reciente a nivel medicinal. Vamos a encontrar que las semillas del cáñamo son un alimento muy importante y que tiene mucho que aportarnos y muchas veces desconocemos esta información. Para empezar, el aceite que se extrae de las semillas, no confundir con el aceite rico en cannabinoides, ¿no? Sino el aceite que se extrae de la semilla, algo así como el aceite de semilla de girasol o el aceite de semilla de uva. El aceite de la semilla del cáñamo va a tener todos los ácidos grasos esenciales para empezar, ¿no? Y así tiene una serie de características que vuelven a la semilla del cáñamo un superalimento. Entonces, los persas ya lo sabían desde hace miles de años, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos le decían a la semilla del cáñamo Shadana, que significa semilla del emperador. Entonces, destinaban las semillas a ser un alimento del emperador. ¿Por qué? Porque sabían la importancia nutricional que tenía, ¿no? Entonces, históricamente, pues a partir de que pasa por estas civilizaciones, llega a Rusia, luego a Ucrania y se empieza a popularizar posteriormente por el resto del mundo. Este es un mapa de la Universidad de Kansas que justamente nos muestra cómo es que el uso del cannabis se fue expandiendo durante todo el planeta a lo largo de los años, originándose en esta región de acá, ¿no? Que se conoce como Altai, que es la región donde convergen Siberia, Mongolia y Kazajstán.
Ahora, en cuanto al uso medicinal y como datos adicionales, Al-Majusi es un médico del Islam que, bueno, en el siglo X aportó hizo varios aportes a lo que es la medicina. Y él tenía un compendio farmacológico de aquel entonces en el cual hablaba de muchas aplicaciones médicas de diferentes elementos, y en este compendio que se llamaba el Libro Real, ya hace una mención a la planta del cannabis. Lo mismo que al-Badri, ¿no? Que también fue un médico del Islam muy antiguo y que también habla de aplicaciones dentro del cáñamo para cuestiones como la migraña o cuestiones analgésicas. Y otro dato curioso e interesante, ¿no? El médico Russell Reynolds, que era el médico de la reina Victoria, le daba cáñamo con vino para tratarle migrañas a la reina Victoria. ¿Vale? Ahora, vámonos al tema que nos atañe el día de hoy después de esta pequeña introducción. A mí perdón, iniciar esta charla con estas dos niñas de acá. Las dos son personajes muy importantes dentro del uso medicinal del cannabis. Una, que es la de la izquierda a nivel internacional, y la de la derecha a nivel nacional, que en el caso de nosotros que estamos en México, también veo que hay personas de otros países. Pues bueno, esta persona de la derecha a nivel nacional. ¿Quiénes son cada una de ellas? Pues bueno, la de la izquierda se llama Charlotte Figi. Es una niña que tenía una condición, y hablo tenía porque desafortunadamente ya falleció, una condición que se conoce como síndrome de Dravet. Eh, Esta niña, desafortunadamente, chicos, imagínense, tenía cerca de 300 convulsiones diarias. 300 convulsiones diarias. Imagínense lo que es vivir con 300 convulsiones diarias. Síndrome de Dravet es un tipo de epilepsia que es muy agresiva y que además, pues bueno, no es reactiva a los medicamentos o los antiepilépticos convencionales, perdón. Entonces, esta personita pues estaba pasando muy mal, ¿no? Y sus padres, desesperados también por esto, empezaron como a investigar alternativas y encontraron que había unos cuantos reportes de que ciertos compuestos del cannabis podían ayudar a la condición de su hija. Entonces ellos empiezan a luchar para administrarle a esta personita de acá cannabis medicinal. ¿Y por qué es pionera a nivel internacional? Porque en aquellos años sí había estudios, ¿no? Porque digamos que los estudios en términos de conocer al cannabis a nivel científico, ya de manera, con un esquema científico formal, empezaron en los años 60. Sin embargo, en términos de la condición de la menor y en términos más específicos, gracias a este caso que se popularizó a nivel internacional, es que muchas instituciones, médicos y medios empezaron a voltear a ver a la planta. Dijeron, aquí hay algo. Y entonces es como se empieza a popularizar el uso medicinal del cannabis. A partir de esta menor, pues fue un parteaguas, ¿no? Y en el caso de Grace Elizalde pasa algo similar, pero en México. Sale Grace Elizalde era una niña, es una niña, perdón, regiomontana, que tenía una condición similar, pero la condición de ella es síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut también, ¿no? Un tipo de epilepsia bastante fuerte, bastante agresivo. Ella también tenía cerca de 200 convulsiones diarias. Los papás estaban desesperados. Inclusive la sometieron a una intervención quirúrgica demasiado compleja, conocida como callosostomía. ¿En qué consiste la callosostomía? En que a la niña le retiran 3/4 partes del cuerpo calloso del cerebro, y lejos de mejorar, empeoró. Los papás también se encontraban sumamente desesperados, no encontraban qué hacer, y empiezan a meterse a grupos de activistas, a grupos de papás, de niños con la misma condición, y empiezan a ver que comparten información con respecto a cómo el CBD ha ayudado a sus hijos. Y entonces los papás dicen, yo quiero eso para Grace. Y entonces ellos son los primeros en ganar un amparo en nuestro país
para la administración del cannabis medicinal de manera legal a su hija. Entonces, también Grace Elizalde fue un parteaguas muy grande, porque como ustedes saben, en nuestro país, cuando alguien gana un amparo y después se ganan 5 amparos similares, se fija una jurisprudencia y esto implica que más personas se pueden amparar para un caso similar. Entonces, por eso es que Grace Elizalde fue un parteaguas a nuestro país. Tanto Charlotte Figi a nivel internacional como Grace Elizalde fueron parteaguas en el uso medicinal del cannabis. Ahora, en el caso de la epilepsia, yo les comentaba en un inicio que es una de las condiciones que, pues, o que más personas que tienen esta condición utilizan cannabis medicinal, entre otras condiciones, específicamente la epilepsia refractaria. ¿Qué significa que una epilepsia sea refractaria? Que va a ser resistente al tratamiento farmacológico y que creen que desafortunadamente el 30% de las epilepsias no responden a tratamientos farmacológicos disponibles en la actualidad. Más de 20 millones de personas en todo el mundo tienen epilepsia resistente a fármacos. Imagínense la cantidad de personas que no están teniendo respuesta actualmente a través de fármacos de su condición. Ahora, cabe mencionar que, en resumen, la epilepsia, ¿qué va a ser, chicos? Va a ser una sobreexcitación del sistema nervioso central. Y este dato es importante para que entendamos el mecanismo de acción del cannabis, que vamos a hablar de él más adelante. Ahora, hace un momento yo les comentaba al respecto de que el cannabis es medicinal. ¿Por qué es medicinal? Porque va a tener compuestos medicinales que van a actuar con nuestro sistema endocannabinoide y específicamente con receptores especializados. Em, yo les decía, los cannabinoides, pues sí, son una de las moléculas medicinales dentro de la planta, pero ¿qué creen? Que no son los únicos, o no, sí, no es la única, perdón, molécula medicinal dentro de la planta del cannabis. También vamos a encontrar otras moléculas medicinales como son los terpenos y los flavonoides, ¿sale? Ahora, va a haber algo interesante dentro del uso terapéutico de la planta del cannabis, que se conoce como efecto séquito, efecto sinérgico o efecto entourage. Se lo pueden encontrar con cualquiera de los 3 nombres, principalmente como efecto séquito. ¿Qué significa esto? Bueno, yo ya les comentaba, ¿no? Hay cannabinoides, ¿ok? Pero esos cannabinoides van a actuar en sinergia con terpenos y con flavonoides y entre ellos, ¿no? Es decir, pues sí, mucha gente tiene en un pedestal nada más al CBD, pero hay otros cannabinoides más, ¿no? Entonces el CBD probablemente vaya a hacer sinergia con otros cannabinoides, pero también con los terpenos y también con los flavonoides. ¿Y cuál sería la utilidad de esta sinergia? Ok, bueno, si bien cada uno de los cannabinoides por separado puede tener un beneficio terapéutico, en conjunto, 2 o más fitocannabinoides, terpenos y flavonoides pueden potencializar su acción farmacológica. ¿Sale? Ahora, al inicio de nuestra charla, yo les comentaba que hay 3 tipos de productos, ¿no? Aislados, amplio espectro y espectro completo. Básicamente, lo que es el efecto sinergia, no lo voy a encontrar en un aislado, porque el aislado va a tener, decíamos, solo un cannabinoide. El efecto sinérgico lo puedo encontrar en un amplio espectro, porque recuerden que decíamos que puede tener más de un solo cannabinoide o un espectro completo que también va a tener más de un solo cannabinoide. Ahora, ¿por qué hablamos primero de esto? Pues por lo siguiente, el CBD no es el único compuesto medicinal que me puede ayudar en términos de la epilepsia. Hablamos de otros cannabinoides como el CBDB, que es la cannabidivarina, que es otro cannabinoide más disponible en la planta del cannabis, el CBG, que es el cannabigerol, el THC, que es el tetrahidrocannabinol, esto en sus formas neutras. Acuérdense que en un inicio hablamos de que la planta solamente puede sintetizar a los cannabinoides en estado ácido, ¿sale? Entonces, de manera ácida, también a nivel medicinal me puede ayudar en términos de epilepsia el THC ácido y el CBD ácido. Ahora, ¿de qué manera? Pues bueno, se ha comprobado que tanto el CBDB como el CBG pueden reducir la excitación del sistema nervioso, como comentábamos.
la epilepsia es una sobreexcitación del sistema nervioso central. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que es el sistema endocannabinoide para comprender un poquito más de qué va toda esta información que estamos compartiendo. Yo les decía en un inicio que el cannabis es medicinal porque también nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, ¿sale? En el cual pues vamos a encontrar diferentes elementos y ahorita vamos a ver de qué partes consta el sistema endocannabinoide. Sin embargo, me gustaría primero que nada comentar que la función principal de este sistema endocannabinoide es la homeostasis. Para los que no sepan qué es la homeostasis es la autorregulación del cuerpo. ¿Sale? Ok. ¿De qué partes se va a componer el sistema endocannabinoide? Primero que nada, comentar que el sistema endocannabinoide es un sistema de intercomunicación celular. Por ende, se va a componer ¿de qué? De células. Si yo les digo que es un sistema neuromodulador e inmunomodulador también, ¿qué significa esto? Y si yo les digo que se va a componer de células, ¿cuáles son las células por excelencia del sistema nervioso? Son las neuronas. Por ende, pues bueno, en el sistema endocannabinoide van a intervenir las neuronas, ¿sale? También por otro lado, los receptores especializados, ¿sale? Que van a ser las cerraduras. Vamos a tener también los cannabinoides, que van a ser las llaves, y también vamos a tener lo que son ligandos endógenos o endocannabinoides, que yo les comentaba en un inicio que nosotros producimos nuestros propios cannabinoides, no solamente los podemos encontrar en la planta, ¿no? Como a manera de CBD o a manera de THC, no. Nosotros también producimos nuestros propios cannabinoides conocidos como endocannabinoides o ligandos endógenos, como por ejemplo la anandamida y el 2-AG, ¿no? El 2-AG estrechamente ligado a lo que es el ácido araquidónico. Ahora, ¿por qué menciono al 2-AG y el ácido araquidónico? Porque hoy en día se está estudiando, y para el tema que nos atañe, por parte de la Universidad de Tokio, cómo es que este endocannabinoide que producimos nosotros mismos puede jugar un papel importante en la supresión de convulsiones, ¿vale? Ahora, tenemos también que este sistema endocannabinoide también se va a componer de enzimas que van a modular o a degradar justamente a los cannabinoides endógenos. Por ejemplo, la amida hidrolasa de ácido graso va a degradar a la anandamida y el monoacilglicerol lipasa va a degradar al 2-AG. Ahora, como dato curioso, chicos, la anandamida, que es un cannabinoide que producimos nosotros mismos, como dato curioso, anandamida significa molécula de la felicidad. Y otro dato curioso es que a veces satanizamos al THC por el aspecto de la psicoactividad y tal. Pero ¿qué creen? Que la anandamida es una molécula muy similar al THC y que además en un cuerpo sano va a cumplir las funciones que el THC otorgaría como medicamento externo, por así decirlo, pero de manera endógena, ¿sale? Son muy similares tanto la anandamida como el 2-AG. Bueno, eso como dato. Y recapitulando entonces, el sistema endocannabinoide se va a componer de neuronas, receptores especializados, cannabinoides tanto fitocannabinoides o endocannabinoides y de enzimas. Ok, ahora, ¿cómo funciona este sistema endocannabinoide? Aquí tengo una neurona. De este lado, acá arriba, voy a tener una neurona presináptica. Aquí abajo tengo una neurona postsináptica. Sabemos que las neuronas se comunican a través de la sinapsis. Yo les decía, el sistema endocannabinoide es un sistema de intercomunicación celular. ¿Ok? Neurona presináptica, neurona postsináptica. Aquí en la membrana de la célula voy a encontrar a los receptores especializados. Hoy en día se sabe que no solamente en la membrana de la célula, sino también a nivel intracelular, es decir, adentro de la célula también voy a encontrar estos receptores especializados. Bueno, entonces, estos receptores especializados son cerraduras, ¿no? ¿Vale? Que voy a encontrar en la membrana o en el interior de la célula. Y las llaves van a ser los fitocannabinoides, llaves que me van a abrir la puerta hacia la homeostasis o hacia la autorregulación de mi cuerpo. ¿De qué No te estoy manera? escuchando, pero te voy a morir que estoy loco. ¿Perdón? Tengo el audífono con la clase. ¿Perdón? ¿Gusta comentar algo, Douglas? Ok. Les Creo que decía. se equivocó. Ah, Continúe, ok. Elisa. Se equivocó. Sí, perdón, doctor. Gracias. Les decía, ¿no? En la... Ah, sí.
Ok, entonces, las llaves, ¿sale? Van a interactuar directamente con las cerraduras que van a abrir la puerta hacia la homeostasis. ¿De qué manera? Bueno, a través de algo que se conoce como bucle de retroalimentación negativa, que no es más que una reacción química que va a generar un cambio de polaridad. Y este cambio de polaridad me va a generar lo que es una liberación de neurotransmisores. De tal suerte que los cannabinoides pueden actuar como agonistas o como antagonistas. ¿Sale? Para esto me gustaría ver si tengo por acá una diapositiva que puedo compartirles. Bueno, ahorita me regreso a eso. Como dato, chicos, yo les decía, o acá se menciona, ¿no? Los receptores especializados pueden ser receptor CB1, que no se los mencioné, perdón, o receptor CB2, que estos receptores son propios del sistema endocannabinoide, se conocen como receptor cannabinoide 1 y receptor cannabinoide 2, conocidos también como cannabinoid binding 1 y cannabinoid binding 2. Ahora, los receptores especializados o receptores cannabinoides los puedo encontrar en diferentes partes del cuerpo. Particularidad del receptor CB1, principalmente lo voy a encontrar en médula espinal y en cerebro, pero también en otros órganos como pulmones, hígado, músculo, páncreas, órganos reproductivos, tejido adiposo, etcétera. ¿Sale? Este dato es importante porque yo les decía que, déjame ver, creo que lo tengo acá para enseñárselos de otra manera. Tu. No, creo que esa diapositiva no la tengo. Bueno, el hecho de que yo tenga receptores CB1 en lo que es diferentes partes del cerebro va a implicar la aplicación en distintos aspectos. Yo les decía acá atrás, ¿no? Que pueden actuar como agonistas o antagonistas, ejemplo, ¿no? En el caso del hipotálamo, ¿no? Que sabemos que está ligado a procesos de apetito. El THC va a actuar como agonista, ¿no? Por eso es que hay una estimulación del apetito. Otro ejemplo distinto sería en el caso del THCV, que es otro cannabinoide que puede actuar como antagonista. En este caso va a haber una supresión del apetito, ¿sale? Entonces, algunos cannabinoides van a actuar como agonistas y otros como antagonistas, ¿sale? Ahora bien, también tenemos los receptores CB2, que principalmente los vamos a encontrar en el sistema inmune y sistema nervioso periférico, pero también en otros órganos y sistemas. Ahora, esto es sumamente importante. La maravillosa obra de nuestro organismo en relación a el laboratorio tan perfecto que tenemos como cuerpo, y específicamente en el caso del sistema endocannabinoide, a mí no me deja de maravillar que este sistema endocannabinoide no solamente va a interactuar con los receptores especializados, sino también con otros receptores, como por ejemplo los receptores vaniloides, ¿no? Los conocidos como iones de calcio, por ejemplo, ¿no? Receptores serotoninérgicos, por ejemplo, receptores GABA, etcétera, entre otros receptores más, ¿no? Esto es interesante en el caso del tema que estamos viendo el día de hoy, de la epilepsia, y ahorita vamos a ver por qué. En el caso del CBD, ¿no? Vemos que se ha reportado una reducción de las crisis en un porcentaje significativo en general, mayor al 50% hasta la cesación total de las convulsiones. También se ha reportado una mejoría a nivel emocional, a nivel cognitivo y motor, así como en la socialización. Y ahí va un dato curioso en términos, por ejemplo, de la socialización. Y esta aplicación medicinal del cannabis no solamente es en términos de la epilepsia, sino también se ha utilizado, por ejemplo, en niños con trastorno del espectro autista, en el cual pues se ha comprobado cómo la interacción que tiene el CBD con este receptor vaniloide 2 genera una liberación de oxitocina y de vasopresina, ¿no? De la hormona del amor, ¿no? Entonces, esto ha mejorado justamente la socialización de estos niños. Eh, tu, tu, tu. Ok. Por otro lado, también a nivel emocional y a nivel cognitivo y motor. Ahora, también tenemos que el CBD,
¿no? Va a interactuar, como les decía, con el TRPV1, que son los canales de iones de calcio y sodio, así como los receptores serotoninérgicos 1A y serotoninérgicos 2A, así como este de acá que se conoce como receptor huérfano o también es un receptor cannabinoide atípico. Así es como se le conoce a este receptor, ¿sale? Entonces, esta interacción justamente lo que va a hacer es que va a favorecer la reducción de la excitabilidad neuronal y por otro lado va a reducir la inflamación del sistema nervioso central. Esas son las aplicaciones o más bien el por qué el CBD ha funcionado y ha dado tantos buenos resultados desde este momento hasta hoy en día, ¿no? Por otro lado, tenemos al THC, que a su vez también va a tener una interacción pues con los receptores especializados, por otro lado, y con otros receptores como el receptor cannabinoide atípico, también con el serotoninérgico 3A, adrenérgicos y canales iónicos de calcio, potasio y sodio. Esta tabla que a mí me encanta, chicos, y que justamente la acabo de integrar para esta charla, pues va relacionada a estos receptores especializados y receptores extra con los cuales interactúa el sistema endocannabinoide y sus aplicaciones en el caso de la epilepsia, ¿no? En el caso de los receptores especializados, pues bueno, hoy en día se sabe que generan una modulación inflamatoria y anticonvulsiva, mientras que por ende, por otro lado, otros receptores también van a generar tanto modulación de la excitabilidad neuronal como un bloqueo convulsivo, como una neuroprotección y antiinflamación, modulación del dolor y anticonvulsivos de excitabilidad neuronal principalmente. Pero todo esto es gracias justamente al entender que el sistema endocannabinoide va a generar justamente esa interacción entre los cannabinoides y los receptores especializados. En este caso, como les decía, ¿no? Tanto el CBD como el THC van a tener esta interacción, pero no solamente estos, sino que yo les decía hace un momento sobre el THC, el CBDB, por ejemplo, que es otro cannabinoide que se conoce como cannabidivarina. En el caso de la cannabidivarina, por ejemplo, también va a interactuar con los canales de calcio, por ejemplo. Entonces, ese es el mecanismo de acción justamente del cannabis medicinal a nivel de epilepsia. Por otro lado, y como dato extra, yo les decía por acá que dentro de la planta del cannabis no solamente van a existir lo que son cannabinoides como única y exclusiva molécula medicinal, sino que también vamos a encontrar terpenos y flavonoides. Adelantándome un poquito, ¿no? Y spoileando un poquito lo que veremos en la clase para los que nos acompañen. eh, Recordemos que la planta es un ser vivo, ¿sale? Los cannabinoides van a formar parte del metabolismo secundario de la planta, no solamente los cannabinoides, sino los tres compuestos medicinales. A lo que voy es que la planta, pues lógicamente va a tener, al ser un ser vivo, un sistema endocrino, ¿correcto? Entonces, a través de su sistema endocrino va a segregar a través de ciertas glándulas una resina, ¿no? Y yo les decía que estos compuestos forman parte del metabolismo secundario de la planta. Por ende, los vamos a encontrar en la resina que va a exudar la planta a través de ciertas glándulas que forman parte de su sistema endocrino. ¿Sale? Y estas glándulas se les va a conocer como tricomas. ¿Sale? Entonces, dentro de los tricomas específicamente vamos a encontrar resina. Y esta resina va a contener tanto fitocannabinoides como terpenos y flavonoides. Por ende, todas las extracciones de cannabis se van a centrar en romper tricomas o romper cabezas de tricoma para extraer resina. Entonces, como dato, las tres moléculas medicinales van a compartir sitio de acumulación y biosíntesis, es decir, vamos a encontrar en la resina exudada por la planta del cannabis tanto terpenos como flavonoides y como fitocannabinoides. Hoy en día se sabe que no solamente los cannabinoides son medicinales, sino que también los terpenos y flavonoides, y que como les decía hace un momento, van a generar un efecto de sinergia, ¿sale? En el caso de la epilepsia, bueno, yo les decía,
hace un momento que los terpenos, que es otra molécula medicinal, pues van a estar en la resina exudada. Ahora, como dato adicional, los terpenos no son exclusivos de la planta del cannabis, prácticamente los podemos encontrar en todas las especies del reino vegetal. Em, y los principales que vamos a encontrar en la planta del cannabis, por ejemplo, está el limoneno, ¿no? Ejemplo, ¿no? Y el limoneno no solamente lo podemos encontrar en la planta del cannabis, ¿no? Sino también en la cáscara de los cítricos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el pineno, ¿no? Que no solamente lo podemos encontrar en la planta del cannabis, sino también en las coníferas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay varios terpenos. El mirceno, por ejemplo, que no es exclusivo de la planta del cannabis, lo podemos encontrar ahí, pero también en la cáscara del mango, o en el mango, en el lúpulo, por ejemplo. Eh, y en el caso de la epilepsia tenemos ah, un terpeno que se llama linalol, que no es exclusivo de la planta del cannabis, sí, lo podemos encontrar en ciertas genéticas de planta del cannabis, en ciertos genotipos, eh, pero también lo podemos encontrar en la lavanda. Ahora, hoy en día se sabe que el Inalol tiene diferentes aplicaciones en términos de epilepsia. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Entonces, ¿cuáles serían las aplicaciones en relación a lo que les acabo de comentar? A que hay casos en los que se va a requerir para epilepsia algo que sirva para la inflamación cerebral o el estrés oxidativo. Y yo les comentaba, ¿no? El inalol tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Entonces también se sabe que genera una sinergia precisamente con el CBD que puede ser de mucha utilidad para personas que tienen este tipo de condición médica hoy en día. Esto es lo que puedo comentar el día de hoy. Espero que esta plática haya sido bastante informativa para ustedes, que se hayan despejado algunas dudas para los que no hayan tenido ningún acercamiento en torno a esta planta. Y pues quedo a sus órdenes. Yo espero a muchos de ustedes poderlos saludar en breve, en próximas ocasiones. Vamos a tener una plática, más bien, perdón, una clase que justamente va a tener una duración pues de 13 horas. Digo, ahorita tratamos de ser breves porque es una charla de una hora. Entonces, para quien nos acompañe, pues a mí me va a encantar coincidir con ustedes. Ya estaremos profundizando más durante esos días y yo les agradezco. Para mí siempre es un gusto tener la oportunidad de compartir información. ¿Por qué? Porque la única manera de romper estigmas, de romper paradigmas en torno a una planta que ha sido sumamente estigmatizada durante muchos años, es a través de la educación. Muchas gracias a Juan por permitirme la oportunidad y pues no sé si alguien tenga algún comentario. Quedo atenta. Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, Miriam. Perdón, he venido escuchando su interesante temática y pues me encantó esa combinación de la lavanda con cómo se apoyan una con otra los componentes de la lavanda con el cannabis, con el CBD, ¿verdad? Me gustaría saber cuánto va a costar ese curso de 13 horas que va a impartir. Gracias. Ya eso sería directamente con mis compañeros, con los que la invitaron a esta charla. Se tendría que acercar a ellos directamente, Miriam, y ya ellos les darían la información con todo gusto. Sí, en este caso sería con ellos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario, alguna experiencia. Hola, Hola. hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jenny, mucho gusto. Hola, hola Jenny. Bueno, yo soy coach canábica en Manta, Ecuador. Y bueno, tengo muchísimas experiencias con niños autistas,
acá le llamamos nutrición, ¿no? Tenemos prohibido usar la palabra medicinal, pero bueno, nutricional es súper apropiadísimo porque nutre nuestro sistema endocannabinoide. Entonces estoy aquí a la orden, lo que necesiten. Tengo testimonios de niños, adultos con Parkinson. Bueno, yo soy una sobreviviente de artrosis degenerativa, usaba 1 millón corticoides y desde hace 7 años que tomo las gotas, solo tomo gotas, mejoró mi dolor, mejoró mi estado de ánimo, era supremamente depresiva. Ahora creo, ayudo, apoyo, corro, vuelo, hago de todo. Primeramente gracias a Jehová y a las gotitas de cannabis. Y nada, agradecerte por esa conferencia, súper, súper hermosa, me encantó. Y de hecho yo tengo un producto que es alcohol con cannabis, con notificación sanitaria, y le pongo unas gotitas de lavanda. Ya lo manejo con mis pacientes, pero súper el aporte, me encantó. Gracias, y estoy Te para mando un servirles. te mando un abrazo, Jenny, de corazón a corazón y gracias por la labor desde allá donde tú estás. Gracias, Gracias. gracias, gracias, gracias. Qué alegría a mí me da escuchar todo eso y que cada vez más personas se beneficien, que dejemos de estigmatizar a una planta que ha ayudado a mucha gente y que sigue ayudando hoy en día. Qué alegría. Abrazo mucho a las personas que a veces de pronto se integran a estas charlas colectivos, activistas, padres, madres de pacientes. Eh, los abrazo a todos desde acá. Y también al personal de salud, a médicos que se integran a estas charlas porque realmente el hecho de que más personas, más médicos se interesen por este tema es la única manera en la que se puede expandir el uso terapéutico de esta planta. Entonces, también abrazo fuerte a los médicos que se encuentran el día de hoy en la sala. Eh, Muy buenas tardes. De mi parte, Ecuador, Quito. hola, doctor. Felicitaciones. Una charla magistral y con buenos y excelentes conocimientos, de verdad. Eso, lo que dijiste es importante. Hay que unir la medicina en general, sea alópata, naturópata, holística, la que sea, pero lo que hay que es sanar a la gente. Y eso es importante, no solo en la parte física, sino mental, espiritual y emocional. Te felicito y de pronto ahí estaremos, Dios mediante, recibiendo más conocimientos. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones, doctor. Qué dato y qué comentario tan hermoso me acaba de regalar y es correcto. Es correcto y justamente, ¿no? La apertura, ¿no? A mí me encanta de pronto en los cursos llegan médicos y me dicen, es que, ¿sabes qué? Es que a mí en la universidad nunca me mencionaron el sistema endocannabinoide, ¿no? Y acabo de expandir mi visión, ¿no? Y gracias a los médicos es que hoy en día se ha empezado a impulsar justamente el uso terapéutico del cannabis. No vayamos tan lejos, ¿no? En nuestro país, en el 2020 o 21 por ahí, se dio la primera capacitación por parte de la UNAM para médicos. Entonces, ya que una institución como la UNAM voltea a ver lo que es el uso medicinal del cannabis, eh, pues es una maravilla, ¿no? Y tenemos todavía mucho por hacer, todavía hay mucho que investigar y todavía pues seguimos recorriendo un camino, ¿no? Y como decía el doctor, una sanación integral pues por supuesto que siempre es importante mente, cuerpo y espíritu. Entonces, muchas gracias, importantísimo para dejar de satanizar y seguir expandiendo el aprendizaje y el conocimiento. Lo abrazo con el corazón, doctor, muchas gracias. ¿Por ahí alguien más desea hacer un comentario, algún aporte? Aprovechemos antes de que nos despidamos. Si no hay más. Pues voy a irme despidiendo, voy a ir cerrando, agradeciéndoles nuevamente por estar aquí, agradeciéndoles por escucharme. Yo los invito, ¿no? A formar parte de la capacitación. En caso de que no tengan oportunidad, pues quizás más adelante, ¿no? En el camino nos encontraremos. Pero nunca dejen de aprender, nunca dejen de investigar, nunca dejen de expandir, de cuestionarse de qué hay más allá. ¿Sale? No solo quedarnos con lo que escuchamos sino seguir aprendiendo y expandiendo su conocimiento y en el camino andamos. En el camino andamos y me dio mucho gusto compartir con ustedes en esta tarde del día de hoy. Les deseo un feliz año a todos,
próspero y feliz 2025 y qué mejor manera de empezar el año que aprendiendo más. Cuídense, chicos. No sé si mis compañeros quieran agregar algo, mis compañeros de Coamed. Sí, muchas gracias, Mariel, muchas gracias a todos, gracias por esta excelente ponencia e invitarlos a este curso, como ya comentaste, el día 4 y 5 de enero de manera presencial será este curso sobre el uso medicinal del cannabis. 4 y 5 de enero en un horario de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Quien guste toda la información y conocer la promoción que tenemos para los que entraron a esta conferencia, con gusto pueden mandar un mensaje al grupo en el que se les hizo llegar el link para acceder y les estaremos mandando toda la información, el temario que es muy amplio y las promociones que tenemos para todos ustedes. Les recuerdo que será de manera presencial en la calle Coahuila, número 173, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Quedamos atentos, todo el equipo de ventas queda atentos a sus comentarios, a sus mensajes, ahí en el grupo en el que se les hizo llegar el link para esta conferencia. Y de nuevo, muchas gracias, Mariel, por esta excelente ponencia y muchas gracias a todos por su atención y por acompañarnos a lo largo de este año en esta serie de conferencias gratuitas. Que tengan buen año todos y que se la pasen muy bien. Quedamos atentos. Gracias, Arturo. Compañeros, muchas gracias.